La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Estamos en el capítulo 6 de Romanos y nos quedamos, hermanos, donde dice que somos crucificados juntamente con Cristo. Y habla, hermanos, de que nosotros tenemos que ya no vivificar la carne, sino exaltar el espíritu. Y vamos a ver ahora, hermanos, que dice la Biblia que hay que morir al pecado. Quiero leerle del capítulo 6, verso 9, hermanos, para refrescarnos la memoria un poquito de donde nos quedamos, para que usted se ubique, hermanos, donde es que nos quedamos. Verso 9 dice, desde el verso 7, mi hermanos, en el verso 11 es donde vamos a empezar. Dice el verso 7, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Pablo viene, hermanos, hablando de la idea de una muerte, de aquel que muere a los deseos del pecado, aquel que muere para ya no vivir una vida contaminada, sino vivir una vida que le agrade a Dios. Quiero decirle, hermanos, he oído muchas predicaciones sobre esto y muchos predicadores dicen hay que ir muriendo al pecado. Hermanos, no se puede ir muriendo. La Biblia habla específicamente, hermanos, y está hablando que en el griego es de una vez morir, pero es una decisión que usted tiene que tomarlo. No es morir a pausas el pecado. Y vamos a ir a averiguar un poquito, hermanos, qué es o cómo se hace morir al pecado, porque muchos hombres tuvieron ideas raras. Lo que hicieron, hermanos, es sacrificar su cuerpo para exaltar su alma y creer, hermanos, que así había una vida más acomodada espiritualmente. Usted ve ahora en día en Semana Santa hombres que se latigan la espalda, que se meten en penitencias, gente que camina de rodillas. Eso siempre lo ha habido gente, hermanos. Había un señor que dormía en una cama de cemento y la silla, hermanos, sumamente pequeña, dormía encogido y sin cobija, porque él decía que había que sacrificar la carne, castigar la carne para poder vivificar el espíritu, y es una manera errónea, hermanos. ¿Qué es entonces morir al pecado? Vamos a ver el verso 11, véngase conmigo, y dice, así también vosotros consideraos muertos. ¿Cómo se debe considerar usted? ¿Ir muriendo o que se considere muerto, verdad? Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien tiene la versión King James, hermanos? Porque pues, la más que hay en inglés, por favor. King James, Romanos 6:11. Fíjese que mucha gente ha pedido, ha ayunado, ha orado a Dios, decirle, Señor, quítame lo mentiroso, quítame lo chismoso, quítame. Hermanos, Dios no se lo va a quitar. Porque el que tiene que considerar que eso le hace estorbo es usted. Por más que usted ore y ayune y no coma, hermanos, se le van a caer los dientes y Dios no se lo va a quitar. Entonces, ¿cómo se consigue la santidad y una decisión para dejar estas cosas?
Es considerarse uno, hermanos, porque ve que es una necesidad, porque la palabra de Dios así lo dice y porque usted lo va a entender, hermano, que es una vida agradable delante de Dios. No lo va a hacer por otra manera. Dice entonces Pablo, hermanos, de esta manera dice, así también vosotros, hermanos, este verso es un verso muy clave para aquellas personas, hermanos, que quieren vivir una vida agradable delante de Dios. Aquellas personas, hermanos, que les gusta agradar a Dios con su vida. Muchos queremos agradar a Dios, pero nos cuesta. ¿Qué es considerar, hermanos, sentirse muerto? Es tomar una decisión, es tomar una determinación en su vida. ¿Por qué mucha gente, hermanos, le cuesta ponerse a dieta? Hermanos, pues que cuando uno ve a ver la comida, hermanos, dice, la empiezo mañana, ¿verdad? ¿Cuántos hemos hecho eso? Todos. Ahora, dice, empiezo la... Fíjense que todos empiezan la dieta en enero 1. Después de que comieron turkey, comieron todo, dicen, en enero 1 me pongo a dieta. ¿Sabe que en esa fecha es cuando se inscribe la mayoría de la gente en los gimnasios? Uno va 5, una vez me inscribí en un gimnasio, hermano, y solo fui 5 días en todo el año. Hermano, y dije yo, tanto que pagué, y 5, hermano, uno piensa que solo con inscribirse ya uno ya va a rebajar, ¿va? El tomar una decisión, hermanos, es un sacrificio grande. Hace ratos, hermanos, yo tomé una decisión en la casa de no comer de noche. Y mi esposa y mi hija a veces, hermanos, están cocinando. Hermano, aquella comida entra en las narices, tan rico, con ganas de salir corriendo uno y decirle, sí quiero. Pero lo que les digo yo es, la cocina está cerrada para mí. Es una decisión que uno tiene que tomar, igual que el no pecar. Ahora, eso no quiere decir que usted, hermanos, no va a pecar. Usted peca, hermanos, a diario. Pero ¿qué clase de pecado, hermanos? Bueno, aquel pecado, hermanos, que espontáneamente por ser envuelto en una materia pecaminosa, hermanos, nosotros explotamos a veces, pero no planificamos el pecado, sino que explotamos en nuestro pecado que nosotros tenemos, hermanos, que somos contaminados. Pero cuando usted toma una decisión, hermanos, por ejemplo, usted sabe de que padecemos de algo y no queremos, hermanos, padecer más de eso, entonces tenemos problemas, hermanos, y hacemos una decisión y decimos, yo ya no quiero hacer esto, yo quiero cambiar. Y nadie lo va a cambiar a usted, hermanos, solamente lo va a cambiar cuando usted tome una decisión y que usted le hable del Espíritu Santo, hermanos, y el Espíritu Santo y usted, hermanos, van a transformar una vida en usted. Los hombres, hermanos, que fueron grandes hombres de Dios, hicieron una decisión en su vida. David, en el libro de los Salmos, dice, hermanos, que él ha guardado la palabra de Dios en su corazón. Los hombres que han decidido cambiar, hermanos, es porque tienen la palabra de Dios en sus vidas. Dios le dijo a Moisés, hermanos, cuando escribió la ley, le dijo, y esta palabra permanecerá en los hijos de tus hijos y en los hijos de tus hijos, hermanos, y se la vas a transmitir a ellos. ¿Qué es lo que le hace al hombre cambiar, hermanos? La palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está vigente en nosotros y nosotros conocemos la palabra, hermanos, entonces estamos de acuerdo, hermanos, que la palabra está bien y que nosotros estamos mal y que necesitamos hacer un cambio. Pero cuando nosotros ignoramos la palabra, hermanos, no sabemos por qué es que tenemos que cambiar. Decimos, yo estoy bien así como yo vivo, no soy tan malo, yo creo que yo estoy bien, y empezamos a hacer, hermanos, ideas raras nosotros, hermanos. Antes de entrar, me gustaría ir a Colosenses capítulo 3, hermana Chini, creo que está en el verso 9, por favor, si me lo lee. Colosenses capítulo 3, verso 9, si no es el 5, pero creo que es el 9. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pausita, otra vez, hermana. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Quién lo tiene que hacer morir? ¿Dios lo va a hacer morir o usted lo va a hacer morir? Okay. ¿Eso es todo lo que dice, hermana? A ver, síganlo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo esto lo va a hacer que usted tome una decisión que muera. Haced morir en nosotros. Usted lo va a hacer que muera, no nosotros. Hay gente, hermanos, que va a una iglesia y no cambia y dice, es que aquí no predican bien, por eso es que yo no he cambiado. Se va a otra iglesia y dice, es que aquí tampoco predican bien. Hermanos,
Si usted no cambia, es porque usted no quiere cambiar. Es porque a nosotros nos gusta vivir este estilo de vida que nosotros llevamos. Es porque nos apasiona el pecado. Es porque somos y tenemos amistad con el pecado, hermanos. Entonces, es una decisión que nosotros vamos a tomar, hermanos, para tener una vida agradable delante de Dios. Una persona que quiere vivir una vida santa, hermano, debe de entender que es una decisión personal que usted debe de tomar. No la va a tomar nadie más, ni su esposo, ni su esposa, ni el pastor, nadie. Así lo pongan a ayunar en la iglesia, lo pongan a hacer lo que sea, hermanos, pero si usted no ha tomado una decisión, hermanos, va a ser difícil. Vamos a ir aquí a Levíticos capítulo 11, verso 44, por favor. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Mira, hermanos, Él les aconseja y les dice, dice, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, Dios quiere que el que se acerque a Dios, se acerque, hermanos, con santidad. Santidad no quiere decir, hermanos, que usted ya no tiene pecado. Santidad es que usted está consciente del pecado y que quiere, hermanos, no tener una relación con ese pecado. Por ejemplo, yo veo a la gente que tiene diabetes, sabe que le hace mal el pastel, sabe que se le va a subir el azúcar, pero ¿qué hace? Come. Un pedacito, dice, ¿va? Chiquito, nada más. Al rato está picando esta, hermano. ¿Tanto me subió? El pecado es como la diabetes, que tenemos restricciones, hermano, de quién debe comer y quién no debe comer, pero usted lo hace. ¿Quién la obligó a comer esa comida? Nadie. La tentación es grande y por eso lo hace la gente. Pero si aquella persona tuviera dominio propio, hermanos, y dijera, no, yo decido no hacerlo. Mire cuántos comerciales ponen ahora en día, hermanos, que el fumar da cáncer y la gente sigue fumando. Hace poco fui a la aseguranza del trabajo, hermanos, y les han puesto $60 más a los que fuman y siguen fumando. La cajetilla de cigarro, hermanos, no sé cuánto vale, si como $5, hermano. Cuando yo llegué a este país, hermanos, era súper barato. Y les ponen taxes sobre taxes a los cigarros, hermanos. ¿Y sabe qué? La gente compra paquetes de cigarro. ¿Por qué? Porque sabe que es malo, pero que les gusta. El pecado es igual. El pecado sabemos nosotros que nos hace daño, que nos destruye, pero nos gusta. Sabemos que, hermanos, los va a destruir. El que fuma, hermanos, debe dejar de fumar para que se libre, hermanos, del cáncer del, ¿cómo se llama? De la garganta, de los pulmones y todas esas cosas. Les ponen comerciales. ¿Y sabe quién los paga esos comerciales? Las mismas compañías de los cigarros. Es como los que manejamos, hermanos, y no nos ponemos el cinturón. El cinturón salva vidas, le dicen a uno. Le ponen ticket a uno, hermanos, porque aquí ¿cuántos le han dado ticket por no traer el cinturón? Ok, hermana, es honesta. Pero ya se lo pone. Todavía no. Hermanos, nos dan ticket. Sabemos que tenemos que hacerlo y no lo hacemos. Así es el pecado, hermano. Vamos a ir aquí a 1 Pedro 1, 15 al 16, perdón. Capítulo 1, verso 15 al 16. Amén. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Dónde está escrito? Bueno, en el Antiguo Testamento. Él quiere que seamos santos. Hebreo dice, hermanos, que sin santidad nadie verá a Dios. La Biblia está llena de demostración, hermanos, de maneras, de conductas específicas para cómo ser una persona santa. Pablo acaba de declarar, hermanos, que nosotros como creyentes, hermanos, en los versos anteriores, estamos unidos a Jesucristo. Que estamos unidos en la muerte y también en la resurrección. Y así como estamos unidos en la muerte y en la resurrección, también vamos a estar unidos con Él, hermanos, para vida eterna. Pero sin santidad va a ser imposible, hermanos,
Cristo nunca murió, hermanos, porque se le ocurrió. No, Él decidió morir por usted, hermano, para darnos ese cambio de vida a nosotros. Él decidió morir, hermanos, y afrontar, ¿cómo le diré?, ese castigo del pecado, para que nosotros, hermanos, tuviéramos esa capacidad, esa decisión, hermanos, de decir, yo debo de morir al pecado. ¿Qué es la idea de morir entonces, hermanos? Un muerto, hermanos, no se le apetece nada. Mire, si le gustaba, hermano, la comida china, póngale comida china ahí a un lado a los muertos, hermanos, no van a comer. Yo no sé por qué la gente le lleva al Día de los Muertos, ¿va? Le llevan tequila y le llevan tamales y le llevan un montón de... Si los muertos ya no comen, ya no se les apetece. Pablo habla, hermano, de la idea de que como muertos a nosotros no se nos debe apetecer, hermanos, el pecado. Considerados, la palabra considerar es, hermanos, sentirse como, hermanos, deseosos de tomar una decisión, hermanos, al no pecar. Él está hablando, hermanos, de que esa decisión de no pecar está en cada uno de nosotros. Vamos a irnos aquí a Efesios 1:4, por favor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El plan de Dios fue que usted fuera santo y sin manchas. ¿Qué es lo que nos mancha a nosotros? El pecado. El pecado, hermano, mancha nuestras vidas. Nos hace imperfectos a nosotros. Nos hace personas, hermanos, que nos hace sentir mal. Cuando usted ha pecado, hermanos, ¿cómo se siente? Malísimo delante de Dios. Usted sabe que tal vez no lo vio los hermanos, pero sí nunca se pudo esconder de Dios. Usted se puede esconder, hermanos, y irse lejos para pecar, hermanos, que no lo vea nadie, pero Dios sí lo ve. Eso es, hermanos, como aquel que dice que está a dieta y en el bolsón andan los chocolates, ¿verdad? Él solo se está engañando. Y de repente uno dice, no, que estaba a dieta, como que lo veo más cachetón, ¿verdad? O sea, pues, no cumple con su palabra. Filipenses 1:6, por favor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no nos va a dejar a medias a nosotros, hermanos. Dios ha prometido que lo que Él empezó, Él lo va a terminar. La obra perfecta que Dios ha hecho en usted, hermanos, Él la va a ir perfeccionando. Pero la decisión de cambiar nosotros, hermanos, de no tener ese deseo pecaminoso, está en usted, está en mí. Yo soy el que determino, hermanos, si quiero continuar en este estilo de vida o cambiar. Porque nadie me va a cambiar a mí. El único que va a cambiar, hermanos, soy yo. Y eso va a ser cuando la palabra de Dios, hermanos, esté declarada y yo la pueda entender en mi mente, hermanos, que la palabra me está diciendo que yo debo cambiar, que esto no le apetece a Dios, que esto no le agrada a Dios. Entonces, hermanos, yo debo hacer cambios en mi vida. Filipenses 2:12-13, por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿En qué se debe ocupar usted? Dice ocuparse, ¿en qué dijo? En nuestra salvación. Hermanos, dígame, ¿nos ocupamos nosotros en nuestra salvación? ¿Qué es ocuparse en nuestra salvación? ¿Se ocupa usted? Hermanos, cuando usted va a trabajar, usted se ocupa en su trabajo, prepara su trabajo. Yo creo que todos los que trabajan, hermanos, saben qué es lo que necesita. El pintor lleva pintura, lleva brocha, lleva, hermano, papel, lleva tape, lleva un montón de cosas, se prepara. Usted se prepara. El carpintero, hermano, lleva su serrucho, lleva todas sus herramientas, hermano, se prepara, se ocupa. Y cada uno de nosotros, hermanos, se ocupa en su área. De acuerdo a su trabajo, hermanos, usted se va a ocupar en su área. A mí si me toca trabajar, hermanos, en el área de los huevos, tengo que estacar de huevos ahí, tengo que poner todos los condimentos, hermanos, para no andar a la carrera. Me voy a preparar, me voy a ocupar en eso.
Usted en su salvación, hermanos, es ocuparse, dedicarle tiempo. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, viniendo a la iglesia, teniendo momentos, relaciones con Dios, hermanos, tener un momento de devoción con Dios, la oración. Ahora, honestamente, hermanos, ¿nos ocupamos en la salvación? Si nos cuesta, hermanos, encontrar la Biblia cuando venimos a la iglesia, no la encontramos. Muchos la dejan en el carro, hermanos, porque ahí saben de que ahí la van a encontrar cuando vengan a la iglesia. Ahí la agarran. Aquí está, dice uno, va y ya la agarra, hermano. Pero, ¿en qué nos ocupamos nosotros en nuestra salvación? Si ni a la iglesia venimos, ¿nos ocupamos en la salvación? ¿Nos dedicamos a ella? Cuando lee algo, hermanos, lee cosas que sean, que le vayan a nutrir su alma, su espíritu, o leemos el puro Facebook nada más. Y lo peor que en el Facebook hay muchas cosas buenas, hermanos, muchísimas. Yo pongo un montón de cosas, hermanos, y lo lee uno, si bien me va. Tal vez uno lo lee. ¿Qué quiere ver la gente? La gente quiere ver chismes ahí, quiere ver, hermanos, cualquier otra cosa, pero no quiere ver enseñanza. Mire los videos de servicios, hermanos, y la gente los ve, nomás le dicen, servicio, aburrido estoy estar en la iglesia, ¿verdad? Y lo va pasando, hermanos, uno, gloria a Dios. Primera de Corintios 10:13, por favor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hermanos, ninguna tentación de pecado que venga en su vida es imposible de vencerla. Y toda tentación Dios da la salida, la solución para que usted pueda vencer esa tentación. Así que, hermanos, Dios permite que en ciertas áreas usted sea tentado para que usted crezca. Porque si no hay tentación en su vida, hermanos, entonces ¿en cómo crecemos? Cuando no hay en nosotros, hermanos, conflictos, ¿cómo crecemos? ¿Cómo superamos? Nuestra idea, hermano, por ejemplo, es que una vida cristiana sea todo pacífico, hermanos, y todo bonito. No haya cero problemas, hermanos, no haya nada. Y entonces, ¿cómo vamos a crecer? El problema, hermanos, es que a veces como cristianos en la iglesia, hermanos, nos duelen mucho a veces cosas que nos suceden, hermanos, porque son gente que somos de la misma iglesia. Y cuando nos hacen algo de aquí en la iglesia, hermanos, duele más. Y uno dice, ay, pero hay que crecer. Los apóstoles, hermanos, tenían sus roces ellos, ¿sí o no? Claro, pues se peleaban, tenían sus conflictos, pero tenían que aprender a vivir. Así que los problemas no son, hermanos, algo que no nos va a llegar a nosotros. Tarde que temprano, hermanos, le llega el problema, y si usted no supera ese problema le va a venir el mismo. Y cuando usted supere ese, le viene otro más grande, para que supere y sea más, ¿cómo le diré? Una persona más fuerte en su vida. Gloria a Dios. Seguimos, vamos a seguir. Mire, el que día a día, hermanos, aprende de que necesita superar, hermanos, su condición de pecado, y que necesita, hermanos, tener una buena relación con Dios, esta persona, hermanos, se prepara, se ocupa en las cosas de Dios. Aquí en el verso 11 dice así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y a veces, hermanos, nos consideramos vivos para el pecado, pero muertos para Cristo. Para Cristo no queremos nada, pero para el pecado sí. Entonces, nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado. Vamos a ir aquí a Romanos 6:16, por favor. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Puede llegar un momento, hermanos, que tanto que practique el pecado, que usted puede ser esclavo del pecado. Mire, por ejemplo, ¿cuánta gente es esclava del cigarro? ¿Están conscientes que es malo? Y fuman, son esclavos de él. Yo conocí ahí un Manaconchita, lo de conocer, hermano, se va a recordar, un chef que estaba
un anciano, trabajaba en banquetes. Se ponía a fumar, hermanos, y ya no se podía ni parar. Y con el cigarro en la boca. ¿Sabe de qué murió? Del problema del cigarro. Era esclavo de un cigarro. Un cigarrito lo hacía esclavo. ¿Qué nos hace esclavos a nosotros? ¿Sabe que mucha gente está esclavizada ahorita con el Facebook? Claro. Un día vamos a hacer un ayuno de Facebook. Mejor no, mejor un ayuno de regular, ¿verdad? Vamos a recoger los teléfonos, hermanos. Vea que la tentación, uno ya no tiene nada que hacer y saca el teléfono. Automáticamente uno, hermano, se le va el dedo ahí para Facebook. ¿Ah? En la noche, hermanos, ya ni habla con su pareja, sino que se pone a ver el Facebook acostado uno, ¿verdad? Hermano, cada quien mirando ahí, hermanos, necesitamos liberarnos. El pecado, hermanos, nos puede esclavizar a nosotros. Y pregúntese, ¿qué es lo que lo está esclavizando a usted? Porque lo que lo esclaviza a usted no me esclaviza a mí y no esclaviza al que está a su lado, hermano, pero tal vez en algo lo puede esclavizar. Hay gente, por ejemplo, hermano, que no es sincera con ellos mismos. Y la sinceridad, hermanos, son esclavos de ellos, siempre tienen que echar mentira. Para todo, hermanos, tienen que echar mentira. Yo conozco gente, hermanos, que para todo tienen que echar una mentirita. Son esclavos de la mentira, esclavos del chisme. Cuando somos esclavos de alguien, hermanos, obedecemos directamente. Mire, uno lo podemos ver en cosas naturales, hermanos, cuando usted se vuelve adicto a algo. Hermanos, fíjese que yo he dejado de tomar café, no porque me haga daño, sino, hermanos, porque a mí no me gusta un café si no hay pan. Mi esposa, hermano, seguido pasaba, hermano, trayendo mi pedazote de pan y ahí leyendo, y ahora no más. Entonces me ofrece café, lo primero que me viene, pan. Esclavo del pan, no era esclavo del café, esclavo del pan dulce. Entonces, el pecado es igual, hermano, es como una adicción. Usted lo quiere, usted lo necesita, usted necesita consumir, hermano, y aquello lo llama a usted. Usted quiere dejarlo, usted quiere ser libre, pero no puede. ¿Cuándo va a ser libre? Cuando usted tome una decisión. ¿Cuándo va a ser libre, hermanos? Cuando usted busque, hermanos, agradar a Dios y diga, no, yo ya no necesito esto. Yo puedo agradar a Dios buscándolo a Él. Vamos a ir aquí a Juan 8:34, por favor. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Okay. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sencillo, hermanos. Pablo dice que el que peca es esclavo del pecado. Jesús dijo que el que peca también es esclavo del pecado. Y que podemos volver fácil, hermanos, esclavos del pecado. Aquello que nos contamina. ¿Qué hace el pecado, hermanos? Retirarnos de Dios. ¿Qué hace el pecado, hermanos? Contaminarnos. ¿Qué hace el pecado, hermanos? Sentirnos, hermanos, miserables delante de Dios. Sentirnos lejos de Dios. Gálatas 5:1, por favor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mira, hermanos, otra vez, al yugo, esclavo. Puede escaparse cuando lo ponen, hermanos, con otro buey, ¿se puede escapar el otro, hermanos? No, está ahí prensado con el otro, hermanos. Y donde quiere el buey mayor, hermanos, ahí se lo va a llevar. En este caso, hermanos, el pecado. Estamos enyugados con el pecado, nos va a llevar el pecado. ¿Y sabe cuál es el fin del pecado? La Biblia dice que el fin del pecado es la muerte. ¿Y sabe, lo ignora la gente? No. La gente no ignora que el fin del pecado es la muerte. Lo que pasa es que se les hace difícil. No han tomado una decisión. Como aquel que tiene el vicio del alcohol. Sabe que le está deshaciendo el hígado y sigue tomando. Sabe que está destruyendo su vida, su familia, está destruyendo todo, hermanos, y sigue tomando. El pecado es igual. El pecado nos destruye a nosotros, hermanos, y seguimos en la condición del pecado. Me gusta, hermanos, una idea que alguien puso, hermano, dijo,
El pecado es como la tarjeta de crédito. Compre ahora y pague después. Son buenos intereses. O sea que el pecado se lo va a cobrar. Usted disfrútelo. Pero el pecado va a cobrar. Todos y cada uno de nosotros. Primera de Pedro 2:16, por favor. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermanos, hay gente que se siente libre para hacer todo lo que quiere. No, no puede hacer todo lo que usted quiere. No hay que sernos ciegos. Usted sabe qué es lo que es malo y qué es lo que no es malo. Ahora en día, hermanos, todo le llaman pecado en las iglesias. La realidad, lo que es pecado, ni lo ponen como pecado. Obligan a la mujer, hermano, que se ponga faldas largas, que no se pongan pantalones, porque eso es pecado para ellos. ¿Dónde empieza el pecado? En el corazón. Si nuestro corazón está contaminado, hermanos, ¿de qué sirve que vivamos una vida, hermanos, que llevemos una vida de apariencias? De nada sirve, eso no cambia. El cambio debe existir primeramente en el corazón, hermanos, para que luego podamos cambiar lo exterior. Y lo exterior, hermanos, va a venir después. Cuando usted tenga una relación con Dios, hermano, el Espíritu le va a decir: esa condición como te vistes está mal. Sea la condición que sea, hermano, si usted siente que el estilo como usted viste no le agrada a Dios, no lo haga. Y estoy hablando hombre y mujer. Pero hay gente, hermano, que se preocupa: no se ponga esto, no se ponga aretes. ¿De qué sirve que no se pongan todas esas cosas? Y ¿sabe qué, hermano? El sentir que algo está malo no es para todos. Hay gente que nunca va a sentir, hermanos, que ellos están vistiendo mal. ¿Por qué? Porque su condición, hermanos, no le reprende el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque no lo hace con malicia. Pero cuando aquella persona lo hace con una malicia, hermanos, maligna, no una malicia de verse bien, sino una malicia de que la codicien a la persona, de que le digan: wow, hermana, qué figura de avispa la que usted tiene ahora, ¿va? A ver cuántas fajas traerá la pobre, ¿va? Pero la faja fantástica. Y hermanos, entonces depende de la condición. La otra persona puede estar vestida de la misma manera, pero no tiene ese problema en la cabeza, hermanos, de que lo está haciendo con una condición de provocar a nadie. Lo hace porque le gusta. Esa es la ropa que le encanta. Entonces lo que es pecado para unos a veces no es pecado para los otros. Ahora, por ejemplo, hermano, el adulterio, ese es pecado para quien sea. Mentir, ese es pecado para el que sea. Entonces hay pecados que son generales, hermanos, y todos tenemos que librarnos de ese pecado. Pero estoy hablando de cosas, hermanos, que a veces no es pecado para otras personas. Tito 3:3, por favor. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cómo vivíamos? Como perros y gatos, ¿verdad? Y éramos esclavos de todo eso, de concupiscencias, hermanos, viviendo en odio, viviendo en todo. Éramos esclavos, pero ahora ya no somos esclavos de eso. Usted es un hermano que ama a todo el mundo, hermano. Es más, le vamos a cambiar el nombre, Amador le vamos a poner. Y a las hermanas les vamos a poner Amada. Las hermanas Amada y los hermanos Amador, ¿verdad? Gloria a Dios. Segunda de Pedro 2:20, por favor. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hermanos, es triste haber tenido conocimiento de la palabra, no entregarnos al Señor. Dice que nuestro primer estado, nuestro postrer estado, ¿cómo se llama? Estado viene a ser peor que el primero. ¿Cuántas veces usted ha visto, hermanos, gente que dice usted: fíjese que ese señor en su país era pastor? Y cuando uno lo ve aquí, hermanos, dice: wow. Conocí un señor, hermanos, ahí en mi trabajo, que decía que en su país había sido pastor. La gente decía, él no lo decía.
Pero la gente que lo conocía decían que él había sido pastor. Hermanos, ya estaba grande, él se creía un playboy, con brazaletes, hermanos, y Mr. T, hermano, quedaba corto, con el montón de ¿cómo se llama?, de collares, hermanos, cadenas de oros y los grandes ligotes de oro que se mandaba a hacer, hermano. Hermano, un señor ya grande, hermano, pero ese enamoraba hasta la muchacha más jovencita que pudiera ver. Y quizás con las cadenas, va, no sé. Pero lo que quiero decir, hermanos, su condición de él no demostraba, hermanos, ni siquiera que había sido cristiano. Mucho menos, hermanos, un pastor. O sea que cuando nosotros, hermanos, caemos en una condición tan baja, hermanos, venimos a hacer peores cosas, que lo que hacíamos al principio. Si usted era malísimo antes, ahora va a ser peor usted, hermanos. Porque su condición se rebaja más. Y pero tengamos cuidado, hermanos, porque venimos a ser esclavos del pecado nosotros, hermanos. Y el que es esclavo, hermanos, cada día se somete más a la obediencia de aquel que es amo. Vamos a ir a 2 Timoteo 2:26. 2:26, por favor. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escapar de los lazos del diablo, hermanos. ¿Cómo vamos a escapar? Uno, conocer la palabra. Porque usted puede orar, pero ¿sabe que aquella persona que no tiene palabra de Dios, hermanos, tampoco puede orar? Porque no sabe ni a quién le está orando. Pero cuando usted tiene una buena relación con Dios, hermanos, en la palabra, usted puede tener una buena relación con Dios, hermanos, en la oración. Se ha fijado que mucha gente, hermanos, de 2 minutos ya se le acabó toda la oración. Ya no sabe qué orar. Porque como no hay palabra, no hay conocimiento, no saben qué orar. Ya después empiezan a orar, Señor, bendice la comida. No, si no estoy comiendo, ¿verdad? Empiezan a orar otras cosas, hermanos, que ya no deben de orar. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de la palabra. Jesús dijo, hermanos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra de Dios, hermanos, es un conocimiento que tiene que venir a nosotros, hermanos, y ese conocimiento, hermanos, nos lleva a nosotros a hacernos un arrepentimiento ante Cristo. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos que estamos ofendiendo a Dios y que tenemos que volvernos atrás, hermanos, y volver a hacer cosas nuevas con Cristo. Pero cuando ignoramos, hermanos, nos enredamos entonces en nuestro pecado. Verso 12 al 14 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Entonces, si el pecado reina en nosotros, nos volvemos obedientes al pecado. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros no podemos, hermanos, dejar que el pecado se enseñoree de nosotros porque estamos bajo la gracia. ¿Será que bajo la ley es más fácil, hermanos, pecar? Claro que sí. ¿Por qué es más fácil? Porque nos volvemos más religiosos. La ley, hermanos, estamos en competencia. Yo quiero ser mejor que el hermano fulano. Yo quiero ser mejor que la hermana sutana. La gracia no. Usted quiere ser mejor que usted. Usted quiere superar lo que ayer no pudo superar. Lo que usted tiene que superar, hermano, no es al hermano que está a un lado, sino superarse usted, hermano, ser un mejor cristiano. La ley, no, la ley, hermanos, tiene que superar a los demás. En esta vida presente, hermano, el pecado siempre será una fuerza, hermano, poderosa con la que el creyente va a batallar. Hermanos, el centro del cristiano, hermanos, es el pecado, porque es con el que siempre batallamos. Pero dice que ya no estamos, hermanos, bajo el reino del pecado, sino estamos bajo la gracia de Jesucristo. Fíjese aquí, 1 Pedro 2, 9 al 11, por favor.
Pedro hace mención, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, Pedro les hace una recomendación, que se abstengan de lo que está contaminando a usted al pecado. ¿Y qué? Porque usted es especial, pueblo adquirido, nación santa, sacerdotes de Dios. ¿Qué es usted? Usted es un sacerdote de Dios. Antes, solo el sacerdote podía ministrar la presencia de Dios. Solo el sacerdote podía entrar a buscar a Dios. Ahora usted es un sacerdote y puede entrar a la presencia de Dios. No necesita ningún mediador, porque el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Así que ahora, hermanos, no necesitamos venir ante un intermediario para que nos lleve la presencia de Dios. Usted es un sacerdote, usted sabe cómo llegar a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no lo hace? Porque dice, estoy mal. Absténgase, tome una decisión. No es fácil. En el momento que somos salvos, hermanos, los cristianos se convierten en ciudadanos del reino de Jesucristo. Somos hijos de un reino. Somos hijos de Dios. Romanos 8, 22 y 23, por favor. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mire, hermanos, usted le duele ver tanto pecado alrededor. Usted, hermano, le duele cómo están muriendo tanto niño, la pobreza, la discriminación. A usted le duele todo eso. Y eso es parte, hermanos, de que usted pide ya que Cristo venga. Y eso es parte, hermanos, de tener al Espíritu Santo en usted. Usted ve las injusticias y usted dice, ¿hasta dónde vamos a parar allá? Es porque usted tiene a Dios. Pero el que no tiene a Dios, hermanos, se alegra de ver las atrocidades. Por ejemplo, hermano, a mí no me gusta ver videos, por ejemplo, hermano, donde las niñas en los colegios pegándose, dándose duro, hermano. Digo, ¿dónde hemos llegado? Antes los que se daban duro, hermanos, primero eran los perros, después los hombres, ahora las mujeres, hermanos. Y dice uno, ¿hasta dónde hemos llegado? La vez pasada, hermanos, vi dos niñitas, la mamá, no te dejes, mija, dale duro. Las mamás, hermano. Porque nosotros, hermanos, tenemos al Espíritu de Dios. Filipenses 3:20, el 21, por favor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nosotros esperamos la adopción de nuestra ciudadanía, hermanos, que está en el cielo. Usted no es cualquier persona. Hermanos, usted ya sabe dónde tiene su residencia. Usted no se ha ganado el cielo, hermanos, porque usted es bueno. Nadie se ha ganado el cielo porque es bueno. Nosotros nos hemos ganado el cielo porque Dios es bueno. Porque Dios se lo quiso dar a usted. Porque usted lo único que hizo, hermano, es reconocer su condición pobre que está, hermano, y decir, sí, Señor, yo soy pecador y te necesito a ti. La gente cree que uno hay que ganarse el cielo, hermanos. El cielo no se puede ganar.
El único que le ganó el cielo para nosotros es Cristo muriendo en la cruz del Calvario, hermanos, y usted no pudo hacer nada y jamás, hermanos, ni Moisés, ni David, hermanos, que son hombres ejemplares, Abraham, hermanos, pudieron ganarse el cielo por obras, se la ganaron por la fe. Usted se la va a ganar, hermanos, creyéndole a Cristo que lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, esta gente murió creyendo que Cristo iba a venir, hermanos, y pagar por ellos, hermanos, y así murieron. Y usted, hermanos, así lo cree. 1 Corintios 15:53, por favor. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nosotros somos un cuerpo mortal, hermanos, usted se enferma. Mira, óiganlo, todo el mundo tosiendo, hermano. Somos un cuerpo pecaminosos. Si usted no, hermano, no tuviera un cuerpo pecaminoso, hermano, no nos enfermáramos. Pero eso es prueba de que tenemos un cuerpo pecaminoso. Hermano, que amanece malo, decaído, que si no le duele la ceja, le duele las pestañas, pero algo le duele, hermanos, a usted siempre, ¿verdad? Hermanos, nosotros no debemos presentar nuestros cuerpos, hermanos, al pecado, porque no son instrumentos para que nosotros presentemos nuestros cuerpos al pecado. El pecado, hermanos, puede operar en nuestros cuerpos. Puede operar si nosotros le damos esa libertad al pecado, hermanos, que opere en nuestras vidas. Y el pecado se va a ir enseñoreando de nosotros si seguimos pecando de esa manera. Romanos 7:18, por favor. ¿Sí tenemos? No. Sí, 7:18, adelante, por favor. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pausita, téngale. ¿Se identifica él con usted, hermanos? ¿Verdad que usted no quiere pecar? De repente se da cuenta, hermanos, que usted peca. ¿Va? Sígalo, oiga lo que dice Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hermano, no cree que con el cuerpo va a ir a pecar. La ley del pecado es la ley que Dios dejó, hermanos, que el cuerpo iba a ser pecaminoso. No vaya a creer, hermanos, que, bueno, con la mente entonces voy a servir a Cristo y con el cuerpo voy a ir a pecar. No, por favor. La ley del pecado es lo que Dios dejó constituido, hermanos, que el cuerpo era pecaminoso. Y que usted se enferma, se enoja, hermanos, usted tome actitudes raras a veces, pero después vuelve en sí porque usted es un hijo de Dios y dice, estoy actuando mal, yo estoy haciendo mal. Hermanos, usted empieza a tomar una actitud como hijo de Dios, recapacitamos, hermanos, pero cuando no, hermanos, nosotros entonces damos caída al pecado, hermanos, a que se esclavice, que nos esclavice a nosotros. La guerra del cristiano, hermanos, siempre va a ser el pecado. Romanos 12:1-2, por favor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es presentar vuestros cuerpos en sacrificio agradable a Dios? Hermano, el cuerpo no quiere. Prefiriera el cuerpo estar con una taza de chocolate mirando tele ahorita bien arropadito ahí en su... Hermanos, el cuerpo sí quiere. Así quiere el cuerpo. Pero el espíritu no. Entonces hay que tomar decisión. Por ejemplo, un atleta, hermano, para ser un atleta corredor, ¿qué tiene que hacer? Ir a correr. ¿Y usted cree que a él le gusta ir a correr? No, a él le gusta ganar, pero no le gusta ir a practicar. Como los futbolistas, hermanos, quieren ser buenos futbolistas, pero no practican. Entonces, hermanos, la vida del cristiano es la misma, hermanos. Nosotros tenemos que disponer nuestro cuerpo, hermanos, a una práctica de estar buscando a Dios.
Fíjese que hay gente que se le olvida que los lunes hay iglesia. O sea que están, hermanos, fuera de condición física espiritual. ¿Verdad? Porque dicen, también los lunes hay culto. Entonces, ¿cómo vamos a presentar nuestros cuerpos delante de Dios? Hermano, el cuerpo no quiere. David, ¿qué le decía a su cuerpo? Alma mía, bendice a Jehová. No te olvides de todos tus favores, hermano. Le decía, no seas sinvergüenza, ve a buscar a Dios. David se regañaba él solo. Pablo, hermano, está consciente de esa condición que el hombre tiene también, que el hombre, hermano, le gusta lo cómodo. Y a nosotros también nos encanta lo cómodo. Si ahora bien contentos cuando dijimos que el 31 no va a haber culto, ¿verdad? Ay, gloria a Dios, dijeron, qué alivio. No vayan a creer que el 24 también lo vamos a cancelar. Y usted va a decir, ¿también el 24, hermano? No, 31 nada más, ¿ok? Por favor. Primera de Corintios 9:27, por favor. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermano, ¿se agarraba Pablo a garrotazos, hermanos? Cuando dice golpeo mi cuerpo, ¿qué está diciendo? Lo está hablando, hermanos, a decirle al cuerpo, ¿sabes qué, chiquito? Usted va a ir a buscar a Dios. Bueno, digo que usted se diga así, ¿verdad? Cuando usted no quiere, no espera que su marido le diga o que su mujer le diga, mi hijo, como que es tiempo que leas la Biblia. No, hermano, usted dígase, ¿sabes qué? Hay que leer la Biblia. Golpear el cuerpo, hermano, no es que se agarre a garrotazos usted. Golpear el cuerpo es hacer lo que el cuerpo no quiere. ¿El cuerpo le gusta orar? ¿Sí o no? No. El cuerpo le gusta la cama. ¿El cuerpo le gusta venir a la iglesia? Si, hermano, cuando está en la iglesia se pone de un lado, se pone de otro y le duele la espalda. Hermano, pero ahora que estaba viendo el Barcelona, el Real Madrid, ahí no le dolía la espalda. Ahí estaba todo nervioso comiéndose las uñas a ver quién ganaba. ¿Por qué? Porque se le hace interesante. Las cosas de Dios tienen que ser interesantes también. Y ahí están, va de poner en Facebook, vamos Barça, como que por eso va a ganar el Barça. Vamos Real Madrid y los demás. Hermanos, pero la Biblia, me da una tristeza, hermanos, ver cuando le digo, vamos a Salmos, y agarran la Biblia, el índice, man. Vamos a ver, página 600 y a buscar, hermanos, no tenemos noción ni a dónde está la Biblia, hermanos. ¿Cómo? Yo estoy de acuerdo que hay gente que acaba de entrar al evangelio, hermanos, pero aquellos que ya tienen bigotes en el cristianismo, hermanos, imagínense, ya es para que usted sea un maestro, hermanos, en encontrar la palabra de Dios. Golpear el cuerpo, hermanos, no vaya a agarrarse a garrotazos. Golpear el cuerpo es hacer lo que el cuerpo no quiere hacer. Llamarle la atención y decirle, no, ¿sabes qué, cuerpito? Chulo, precioso, usted va a ir a la iglesia. Bueno, ¿qué son las excusas de la gente para no venir a la iglesia? Dígame. ¿Cansado? Viera, hermano, cómo me canso en el trabajo. ¿Y qué? Yo no me canso, pues. Paso en la oficina, hermano, echando mi aire ahí nada más. Yo, hermano, ¿o qué? Todos ustedes, hermanos, trabajan duros y todos se cansan. Y todos los que vienen a la iglesia vienen cansados. Ay, pero usted no sabe cómo me siento yo. Usted no sabe cómo me siento yo. Usted sabe que es fácil, hermanos, meterse a lo caliente y irse a meterse a lo frío, los huesos. Su trabajo es difícil, hermano, lo suyo también. Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Me voy a sentir mejor en la casa? No, mejor vengo a la iglesia. Vengo a buscar a Dios, hermano. Le digo, ¿sabe qué? Vas a ir. ¿Sabe qué, hermano? Algo que me dejó impresionado de mi mamá, hermano, que ella, los huesos, hermanos, no tenían los, ¿cómo llaman esas cosas blancas? Los cartílagos. Ella le sobaba hueso con hueso la cadera, hermanos, y para venir a la iglesia se tomaba, hermanos, hasta 4 Advil para poder venir a la iglesia, hermanos, y lloraba cuando se subía al carro, hermano, pero venía a la iglesia. ¿Sabe qué hacía ella? No tomaba agua, no tomaba muchas cosas porque pararse para ir al baño no quería, porque le dolía muchísimo su cuerpo ir, hermano, pero cuando decía, voy a ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia. Un ejemplo que le puse una vez a mi esposa, hermano, y que le quedó por el resto de su vida, y le dijo, yo
estuviera como estuviera, le dijo, cuando mi hijo llegaba a El Salvador, yo iba a recogerlo, porque quería mirarlo. Le dice, mucho menos, mucho mayor para Dios. Yo voy a ir a la iglesia porque yo quiero ir a buscar a Dios. Hermanos, esa mujer lloraba cuando venía a la iglesia por el dolor. ¿Y usted cree que a usted le duele su cuerpo? Hermanos, por favor, hermanos. A mí me daba vergüenza con mi mamá. Le aseguro que muchos de nosotros no hubiéramos venido a la iglesia en la condición que ella venía a la iglesia, hermanos. No hubiéramos venido. ¿Cuándo fue la única vez que dejó de venir a la iglesia, hermanos? Ya cuando estuvo postrada en la cama. Fue la única vez que dejó de venir a la iglesia. Pero siempre venía a la iglesia. Para mí, hermanos, como pastor, me dejó un ejemplo, hermanos, que no lo puedo superar. Y jamás lo voy a poder superar, hermano. Un dolor de muela, hermano, fiebre, lo que sea. Yo vengo a la iglesia. Me acuerdo de ella. Digo, mi mamá iba en todas las condiciones, hermano. Ella le daba temperatura cuando venía a la iglesia. Mi papá es testigo, ¿sí o no, papá? Le daba una gran temperatura, hermano, porque era un dolor venir a la iglesia. Pero nosotros, bien, a gustos, hermano. Es que me duele. ¿Quién no le duele la espalda? ¿Quién no le duele los pies? ¿Quién no le duelen los huesos? Todo mundo nos duele. Ah, pero golpeo mi cuerpo. Como aquella mamá que le dice, te voy a pegar. Y le pega con la chancla, aquella, hermano, de la pantufla de ¿cómo se llama? De plumas de ganso, ¿va? ¡Pum! ¡Pum! Le pega al niño. Y así está usted. Yo golpeo mi cuerpo. Gloria a Dios. Marcos 14:38, por favor. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjate que esto mucha gente lo tiene ya como excusa. Es que la carne es débil, hermano. No, usted es haraganazo. ¿Okay? Es que la carne es débil, dice la gente. Vamos a leer el último, Filipenses 2:12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Me llama la atención, hermanos, donde dice ocupados y empieza a dar todos estos relatos. Quiero darle un ejemplo, hermanos. Ocuparse en algo es algo que es importante para usted. Por ejemplo, una persona que tiene un negocio tiene que ocuparse en su negocio. ¿Por qué? Porque el negocio es importante para usted. ¿Okay? ¿Qué quiere usted? Que su negocio crezca, usted quiere que su negocio sea reconocible, usted le va a dedicar mucho tiempo a su negocio. ¿Por qué quiere decir eso? Que su negocio es importante para usted. Si usted, hermanos, tiene una cuenta del banco, usted le da importancia a esa cuenta del banco y usted quiere chequear cuánto dinero hay ahí, usted quiere estar sabedor de todos los movimientos y las transacciones que se hacen en ese banco. ¿Por qué? Porque le interesa a usted. Entonces, una persona, hermanos, que tiene algo importante en su vida, le va a dedicar tiempo. Si la salvación de usted es importante, usted le va a dedicar tiempo. Si la salvación para usted, hermano, es valioso, entonces usted le va a dedicar tiempo. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.